La Segunda Guerra Mundial fue inevitable. La visión panorámica de las relaciones internacionales así parece indicarlo, lo hemos estudiado anteriormente. Los virajes hacia la guerra, o dicho de otro modo, los pasos hacia el abismo, condujeron a una situación sin retorno. Adolfo Hitler, en su libro, escribió acerca de la necesidad y el derecho de la expansión territorial de Alemania hacia el este. Aunque no era muy explícito, parecía apoyarse en la idea de que si Gran Bretaña se había convertido en el gran imperio oceánico, Alemania tenía el mismo derecho de ser un gran imperio terrestre. Como último horizonte, el Reich alemán, sin detenerse en las fronteras orientales de Polonia, países bálticos y Ucrania, se convertiría en un imperio mundial. En 1941 los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial tras el audaz ataque aeronaval japonés a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre. Destituyen a Mussolini en 1943 en Italia, inmersa en una grave crisis política debido al curso de la guerra. Benito Mussolini debe resignar su cargo de jefe de gobierno ante el rey Víctor Manuel III y es reemplazado por el mariscal Badoglio. Poco más tarde es arrestado. Los dos movimientos más influyentes en esta guerra fueron el fascismo y el nazismo, movimientos que causaron una gran destrucción masiva, buscando así satisfacer sus necesidades de conquista y poder. Luego de sus derrotas políticas y territoriales, estos dos movimientos se fueron al piso, llegando así al fin de la guerra. En Europa, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña instauran un gobierno en Alemania Occidental, uniendo sus zonas de ocupación que mantenían desde la rendición alemana en 1945. A la Unión Rusa se le instauró la parte oriental de Alemania, lo cual crea más adelante un conflicto con los otros países y Alemania termina dividiéndose en dos, República Federal Alemana y República Democrática Alemana. La Guerra Fría. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles políticos, ideológico, económico, tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se le denominó la Guerra Fría. Estas dos potencias se limitaron el pico actual como ejes influyentes de poder en el contexto internacional y a la cooperación económica y militar con los países aliados o satélites de uno de los bloques contra el otro. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos comprometidos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Mientras había guerra en Europa, en Colombia se estaba viviendo el Bogotazo, causada por la muerte del candidato Jorge Eliezer Gaitán, debido a la separación política que existía en el país entre los partidos liberales y conservadores. En ese momento se llevaba a cabo en Bogotá la 9ª versión de la Conferencia Panamericana de Países impulsada por los Estados Unidos, con el fin de convencer a los países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad fuera de la ley. Esta daría comienzo a lo que más tarde se llamaría Organización de Estados Americanos. Paralelamente, se estaba organizando un Congreso Latinoamericano de Estudiantes conformado como respuesta a la Conferencia Panamericana, con el fin de protestar contra el intervencionismo estadounidense en varias naciones de América. El Congreso Estudiantil fue ideado y promovido por un estudiante cubano, Fidel Castro. Durante estos periodos en Colombia podemos notar la influencia que tenían los países extranjeros en Sudamérica. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían imponer sus políticas y poder para así implantar su ideología en el mundo. Todo esto fue un resultado de las guerras mundiales, en donde los países buscaban obtener cada vez más poder.